Canalla 2.0. Hola canallita, te doy la bienvenida al capítulo de hoy de Cultura Canalla 2.0, el podcast anti-vendehumos donde tratamos la droga mejor aceptada en nuestra sociedad, el emprendimiento. Si alguna vez has sentido que haces de todo en marketing, pero nada te da resultados reales, perteneces al club más transitado del emprendimiento. Con Pelayo Puerta vamos a descubrir cómo dejar de hacer marketing con fe y empezar a escalar con estrategias que funcionan. Y como siempre, aquí en el altavoz, Álvaro Torres, podcaster y desarrollador web creativo, con el apoyo de José Gilarte, data scientist y apasionado de la IA. Sin más dilación, ¡arrancamos! Espacio patrocinado por Web Héroe. Te llevamos toda tu visibilidad digital. ¿Qué tal, José? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, pero vamos, la semana la tuya, ¿no? ¿Qué pasó la semana pasada? La semana pasada que no he tenido tiempo, vamos, ni para beber agua casi. Otras cosas sí, pero agua... ¿Dónde has estado? He estado en Málaga dando una ponencia para una escuela que se llama CENEC y después en Bilbao. Y la verdad es que me lo he pasado en grande porque es que se encuentran profesionales que son unas personas, vamos, que te dan la vuelta a cómo ves el mundo. Qué bien. La verdad que, como tú dices, este tipo de eventos no es para dar conocimiento, sino para aprender uno muchas veces, ¿no? Como tú dices, conocer mucha gente y demás. Pero bueno, para aprender también vamos a tener a Pelayo, ¿no? Y como sabéis, siempre al final del evento tenemos una videollamada privada con Pelayo Puerta, ¿vale? Que es el invitado de hoy. Y para unirte y conocerlo en persona, regístrate en la newsletter de Cultura Canalla 2.0 desde su web. Y solo podrás así recibir ese enlace, la única forma. Muy bien, ahí quiero ver a todas esas personitas apuntándose a la newsletter, esas canallitas para conocer en persona a esos pedazos de invitados que estamos trayendo. Bueno, y vamos a dar la bienvenida como se merece a Pelayo Puerta. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pelayo? ¿Cómo va todo? Aquí, un día más, acabando ya la jornada laboral y a entretenerse un poco con vosotros. Esto es a lo que venimos, a aprender y a divertirnos, sin duda alguna. Oye, me has comentado fuera de micros que eres asturiano, vives en Bilbao, pero te encuentras ahora en Cantabria. Correcto, asturiano de cuna y llevo unos cuantos años aquí en Bilbao por tema de trabajo, pero los últimos meses los estoy pasando aquí en Castro, un pueblo precioso y del que me va a dar, por cierto, mucha pena irme para volver a Bilbao. Muy bonito Castro Urdiales, ya te lo he dicho antes, que lo conozco en persona y la verdad es que tiene un río que es una pasada. Una última pregunta inicial. ¿Lo de Pelayo es que eres descendiente directo, como todos los asturianos del rey Pelayo? ¿O? Por supuesto, todos somos descendientes del gran Pelayo. Muy bien, pues como bien sabes, aquí nos gusta ir al grano, ¿vale? Ir a la mandanga del conocimiento, ir ahí a donde hay chicha, ¿vale? Y como sé que traes bastantes cositas para darnos a conocer este mundillo, este sector del que tú eres especialista y referente, pues nada, te dejamos, voy a activar la parte gráfica que has traído, que bueno, que por lo que me has comentado, vas a explicar a todos los oyentes que no están viendo la pantalla cada uno de los detalles. Así que adelante, si tenemos alguna duda, ya te vamos preguntando. Pero no te cortes, venga, dale caña. Mira, disparar sobre la marcha, que es más entretenido. Vale, vamos a intentar hacer una intro cortita. Lo que vengo un poco a explicaros es ese concepto de porque estamos un poco equivocados con el concepto de métricas con los que estamos tratando los negocios digitales principalmente.
Ya en... uy, no me pasa esto. Perfecto. 1885, el señor John Wanamaker, que es uno de los considerados uno de los primeros anunciantes publicistas de la historia, dijo la frase de que sabía que la mitad del dinero que estaba gastando, que estaba invirtiendo en publicidad, la estaba derrochando, pero no sabía qué mitad. Desgraciadamente, a día de hoy, prácticamente todas las empresas podrían decir lo mismo y estamos hablando de una frase de 1885. La realidad es que aunque ahora tenemos un montón de modelos para poder realizar medición, sobre todo cuando estamos hablando de conversiones, de ventas, modelos Last Click, First Click, los modelos Data Driven, etcétera. Estos modelos que son conocidos como MTAs, como Multitask Attribution Models, lo que hacen es repartir el crédito de una conversión entre los diferentes puntos de contacto que el usuario tuvo con la página web antes de realizar esa compra. Suena en un principio bastante bien, tiene bastante coherencia. El problema es que realmente los MTAs no reflejan la realidad que nosotros pensamos que están reflejando. Los MTAs son muy buenos porque te dan muchísima granularidad, te dan capacidad de decisiones en tiempo real. Es un modelo que trabaja con métricas con análisis de datos en tiempo real y te permite hacer planificación a corto plazo, pero son modelos que realmente no consideran impacto incremental. O sea, que tú tengas una conversión en cada uno en estos canales como Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, cualquier otro canal, esa conversión no quiere decir que la haya producido, que la haya provocado la campaña. Entonces, realmente no consideran impacto incremental y sí estamos trabajando con estos modelos como si reflejasen impacto incremental. Sobrevaloran canales reactivos. Si tú imprimes un montón de ads haciendo retargeting en un canal muy barato que consigas llegar a toda tu audiencia, vas a tener un canal o una campaña que convierte muchísimo. Realmente no convierte muchísimo, pero se va a atribuir muchísimas ventas, pero no las está causando. Es bastante deficiente. Y también en cuanto a los canales que son upper funnel o mid funnel, pierden totalmente relevancia al pasar por estos modelos que otorgan muchísimo más peso a los canales de último clic o los últimos canales del funnel, más que a esos canales que realmente sí que produjeron ese descubrimiento de la marca a lo mejor y esas ganas de comprar el producto, pero no se van a llevar nunca el crédito. Y luego, sobre todo, pues la falta de inconsistencia que hay entre plataformas. Si tú miras todas las conversiones que tú tienes en Google, las que tienes en Meta, las que tienes en TikTok, cuando las sumas todas, tienes más de 3 veces las atribuciones de todas las ventas que produjo tu empresa. Eso es una incoherencia total y absoluta con la que estamos trabajando y que ya hemos asumido que nos parece normal y con lo que trabajamos en el día a día, pero no es normal trabajar así. Un buen canal de marketing no es el que aparece en muchas conversiones, ese es el que si lo quitas, haces que esas conversiones no ocurran. Eso debería ser un buen canal de marketing y como deberíamos identificar buenos canales de marketing en nuestra estrategia. Perdóname, Pelayo, una cosa que voy a comentar. Muchos de nuestros oyentes no tienen un conocimiento avanzado de todo el vocabulario que estamos hablando. Pues bueno, ya te digo, tanto pues lo que has dicho top of the funnel, este tipo de cosas, lo que se refieren pues top of the funnel es básicamente los que entran en contacto con el producto o servicio que ofrezcamos en primer momento, ¿no? Y luego bottom of the funnel es como ya los que están casi a punto de comprar, por así decirlo. Y cuando hacemos referencia a conversión, digamos que es lo que es el objetivo final de pues la página web o de lo que estemos, o sea, de el servicio, ¿cómo se dice? ¿Cómo diría? Del esquema de la máquina que estemos potenciando para que se multipliquen, pues ya sea ventas, rellenar formularios, conseguir seguidores, etcétera, etcétera. Una conversión básicamente lo que es conseguir ese objetivo, ¿no?
Correcto, las conversiones son objetivos. Para un e-commerce pues van a ser, por norma general, las ventas, las conversiones. Para una empresa de servicios, por ejemplo, que te haga captación de leads, pues las conversiones van a ser esos rellenados y envíos de formulario, esa obtención del lead. Hay diferentes objetivos de conversión en función de la empresa, pero al final todas las empresas tienen algún objetivo. Son estas Claro. conversiones. Vale. Vale, estos modelos de atribución, que como os digo, pues son los mismos que se utilizan en Google Analytics o cualquier herramienta básica, nada rebuscado, están muy bien como concepto, pero son un poco como estos experimentos que solo tienen validez en gravedad cero y en el vacío. Son experimentos que en condiciones perfectas podrían tener validez, pero cuando ves todos los problemas técnicos a los que se enfrenta la medición hoy en día, hay un 35% de usuarios que navegan con bloqueadores de anuncios. A ese 35% de usuarios no los vas a poder traquear bien. Hay entre un 20 y un 30% aproximadamente de usuarios que vienen de navegadores o de dispositivos Apple que tienen sus propias restricciones de navegación de cookies y que tampoco vas a poder rastrearlos correctamente. Un 25%, incluso más, de usuarios que no aceptan el cartelito que te sale del consent mode, del consentimiento de que se registre la actividad del usuario cuando entras en una página web, navegadores seguros, usuarios que empiezan la navegación en un dispositivo móvil y acaban haciendo la compra en PC. Son dos sesiones, mismo usuario. Eso realmente tiene mucha inconsistencia. Y luego lo que comentábamos de discrepancias entre plataformas. Entonces, el problema es que hemos convertido una de las piezas, que es los modelos de atribución de los MTAs, lo hemos convertido en el todo de la medición. Y convirtiendo una pieza en el todo, pues hemos perdido un poco la perspectiva de la realidad. La realidad es como hacia donde tienden ahora los negocios que apuestan por la analítica y la medición, es hacia un concepto que se llama el Unified Marketing Measurement, el UMM, que es la unión de esta parte táctica de los MTAs que trabajan bien en la parte baja del funnel, con campañas que están muy próximas a la venta, el Marketing Mix Modeling para una capa superior de estratégica, no tanto táctica, y después la parte de experimentación, lo que se llaman experimentos incrementales, que nos da información sobre si las mediciones que estamos haciendo con Marketing Mix Modeling y con el resto de modelos son precisas. Yo siempre digo que las herramientas de atribución nos cuentan historias y luego esos elementos causales nos dicen si son verdad. Las historias que nos cuentan las herramientas son muy bonitas, pero después tenemos que poder diferenciar la verdad. Al final, bueno, un poco, para los que no lo estéis viendo, esto sería un poco el ciclo que seguiría el concepto de Unified Marketing Measurement, de hacer experimentos que luego alimentan los modelos de Marketing Mix Modeling y los MTAs para después volver a hacer más experimentos en función de los resultados de esos modelos. Concepto complejo. El Unified Marketing Measurement no es una herramienta, es un framework, una conceptualización que nos permite que todas estas herramientas hablen el mismo idioma y que al final vayan hacia los mismos objetivos de la empresa. En resumen, lo que quiero explicar es que las métricas con las que suelen trabajar los negocios están bastante desviadas de la realidad y que necesitamos ir hacia un sistema bastante más integral que unifica, que no existe una sola forma de medirlo, tienes que integrar diferentes aproximaciones para poder hacer una correcta medición del marketing de las empresas. Y nada más, os dejo ahí mi LinkedIn, Pelayo Puertas, si alguien tiene cualquier duda, curiosidad o quiere preguntar algo, pues ahí tenéis mi contacto.
Eso al final del episodio, no te preocupes, que tendrás un momentito para compartir todo lo que quieras. Oye, ha estado genial. Comentarte que, pues, para quien haya seguido escuchando que todavía tenga la duda de qué es concretamente esta herramienta, ¿no? ¿Cómo has dicho? ¿Un MMA? No, Unified Market no es una herramienta, es un framework, es la unión de varias herramientas. Vale, ¿y qué es? Vale, es un framework que lo que quiere decir es como, pues, varias, ¿cómo lo explicaría? En un framework en Un datos. framework es vamos a llamarlo un marco de pensamiento, un marco analítico que te da la capacidad de unificar métricas que provienen de herramientas diferentes que en realidad miden realidades diferentes. Vale, o sea que sería como un framework como en JavaScript una librería, como para los escritores sería como el modelo AIDA, ¿no? Sería un marco, una estructura con la que, en este caso, como es análisis de datos, con la que analizar datos, ¿no? Seguir, digamos, Correcto. unas pautas concretas. Correcto. Vale. Pues la verdad es que me interesa mucho este mundillo, pero ya te digo, yo no soy un gran conocedor de esto y muchos de nuestros oyentes tampoco. Entonces, a mí me ha gustado mucho cómo has empezado, ¿eh? Lo de John Wanamaker, he dicho, hostia, este tío tiene nombre de, no sé, de marca de chicles o de jugador de baloncesto, John Wanamaker, ¿no? Mola mogollón. Pero me ha gustado mucho lo que decía, ¿no? Digo, hostia, estoy perdiendo como el 50% de lo que estoy gastando en anuncios, pero no sé qué 50%. La verdad es que llegar a esa conclusión tiene ahí como un toque ya casi sociológico, ¿no? Yendo por ahí, tú dirías que ¿cuál es el error más común que comete una persona emprendedora cuando analiza sus métricas de marketing? Y aterrizándolo, por ejemplo, a Google Analytics, ¿vale? Que es algo que casi todo el mundo tiene un ligero conocimiento. Vale. Lo primero es, quizá aterrizándolo en Google Analytics, es que Google Analytics no es una herramienta para ver tendencias. No es una herramienta para ver las métricas concretas. Es una herramienta para ver si los efectos de las acciones de marketing que tú haces producen que esas métricas tiendan a subir. Y para ver cómo se produce esa evolución mes a mes. Pero no puedes utilizarlo como una fuente de verdad absoluta porque ya se basa al final en esto que estuvimos viendo, en modelos de multitoque y por contacto y la realidad que están midiendo no es 100% real. Modelo de multitoque por contacto quiere decir por interacción con la página web, por ejemplo. Correcto, sí. Y al final muchas de esas interacciones no pueden ser medidas. Y hay un modelo por detrás que se las inventa, entre comillas, las modela. Hay un modelo por detrás que es en función de los datos que tengo, voy a extrapolarlo al resto de sesiones que pudieron producirse. Pero no son reales, con lo cual como fuente de verdad hay que cogerla con pinzas. Es como el que es experto en SEO y está mirando las métricas en Ahrefs sin haber mirado el Google Search Console, por así decir. Por ejemplo. Vale. Por ejemplo. Ok, o sea que hay una parte que es la intuición, digamos, de esa máquina, de esa inteligencia artificial que dice, vale, si las métricas van por aquí, seguramente llegarán a este porcentaje de lo que yo no llego a conocer, ¿no? Correcto. Sé, por ejemplo, que pues sí que hubo tantas 100.000 visitas, pero de las 100.000 visitas realmente tengo datos de 50, 60.000, el resto tengo que modelar. Tiene sentido cuando modelas un 10, un 20% de los datos, pero cuando tienes que hacer un modelado tan grande como lo que estábamos viendo, de la falta que tenemos ahora mismo de capacidad por todo el tema de privacidad en Europa con los usuarios, la falta que tenemos de información, al final el modelado que estás haciendo es muy grande. Ok. ¿Y qué opinas de esto que me estás comentando, de que en Europa haya tantas restricciones? ¿Tú crees que es algo positivo? Porque, claro, tiene su lado negativo por un lado, su lado positivo por otro, sin duda, como todo en esta vida. Pero desde tu punto de vista, como analista digital, sabiendo lo que es y conociendo en cuanto a privacidad para las personas y en cuanto a privacidad para los proyectos, negocios y las ventajas que supone como negocio, ¿qué opinas?
A ver, aquí es que tenemos, hay que poner en la balanza dos cosas diferentes. Una es la seguridad, llamémoslo privacidad de los usuarios, y por otro lado están los negocios y la competitividad de Europa. Y la competitividad de Europa se está viendo mermada. Europa está siendo menos competitiva que Estados Unidos, infinitamente menos competitiva a nivel digital. Y lo estamos viendo ahora ya no solo cuando hablamos de e-commerce o cosas así, que son como más entendible, sino que, por ejemplo, prácticamente no hay empresas de inteligencia artificial en Europa. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de estos modelos, todos sabemos que se están haciendo con datos públicos, datos de los que no hay consentimiento, pero así están trabajando todos los países. En España no lo puedes hacer, las restricciones son tremendamente grandes, con lo cual Europa realmente se está quedando atrás. Creo que deberíamos replantearnos un poco hasta qué punto la competitividad y la privacidad de los usuarios está tan sumamente reñida. Quiero decir, a mí, por ejemplo, que me aparezca un anuncio sobre una temática que realmente me puede interesar por mi historial de navegación, no lo veo una invasión de mi privacidad. A mí personalmente. Puede ser que otros usuarios no lo consideren igual, pero yo creo que en el momento en el que no está permitiendo a Europa competir en igualdad de oportunidades con el resto del mundo, creo que ahí tenemos un problema. Claro. Una pregunta sobre, está dando la vuelta, ¿no? Que es importante y creo que ha sido la incertidumbre y sigue siendo de muchas empresas, el tema de las cookies, ¿vale? Los consentimientos, los famosos consent mode. ¿Qué problemática tú como experto y referente dentro de la analítica te ha traído a ti eso a la hora de medir? O sea, decir, bueno, yo mido con Analytics o mido con una herramienta que sea cookieless. Vale. Pregunta jodida, pero además que no para que vean el día a día cómo esto también de la Unión Europea y las tonterías nos afecta a la gente que trabaja con datos también, ¿no? No solamente en sí los algoritmos de medición, sino también estas cositas, estos pequeños detalles que... Puedes trabajar con herramientas server-side y no utilizar esa parte o la mayor parte de esa medición que va por navegador, que va con JavaScript, que va con cookies. Si no es magia, sí te solventa algunos problemas, sí que mejora algo la calidad de los datos, pero el 100% de la realidad no es posible medirla. Al final tú necesitas, sobre todo cuando nos vamos a la parte de marketing, para medir otras cosas a lo mejor no es tan necesario, pero cuando te vas a la parte de marketing, tú necesitas saber no solo determinados datos del usuario una vez que ha entrado en tu página, sino cuando no estaba en tu web. Necesitas saber de dónde vino, necesitas saber por dónde pasó, necesitas saber una información que te dan ciertos elementos que como las cookies que vas a perder. Entonces, creo que es necesario, creo que las empresas, la mayor parte, deberían tener tanto la parte JavaScript como la parte server-side, pero claro, también luego viene el problema de que la parte server-side hay que mantenerla y es cara, porque al final son servidores, es equipo especializado, son profesionales que tienen que mantener esa analítica y no todas las empresas se pueden permitir pasar por caja de esa manera. Entonces, de verdad los datos te tienen que importar mucho para invertir de esa manera. Entonces, y aunque inviertas de esa manera, no quiere decir que de repente vayas a tener toda la verdad, porque eso tecnológicamente no es posible. Entonces, el mundo de la analítica digital es un juego entretenido y jodido. Está claro. Entonces, tú que suponte, te voy a hacer una casuística, ¿no? Soy una empresa en expansión, ¿vale? Estoy en Andalucía, un concesionario de coches, ¿vale? Hago mucha publicidad y no tengo nada. Y bueno, le he implementado el pixel de Meta, le he implementado también el tema del server ahora
para intentar que a partir del del iOS 14 creo que fue, que me coja alguna métrica, etc, etc. ¿Tú a esa empresa ya le empezarías, que ya es mediana con profundidad, le recomendarías que ya tuviese algo más a nivel de servidor para ello analizar los datos, entre comillas, más reales? ¿Se lo dirías? ¿O de qué va a depender, digamos, ese punto de inflexión en una empresa? Yo creo que no es tanto el tamaño de la empresa como la madurez analítica que tiene la empresa. No es tanto si eres enorme o si tienes mucha pasta como si vas a saber sacarle partido a los datos. Lo primero tienes que saber perfectamente, esa empresa tiene que tener la capacidad de saber qué mido ahora y qué voy a medir después, una vez que tomo esa decisión. Una empresa que sepa responderse esa pregunta ya está en un nivel diferente o tiene profesionales que tienen una perspectiva diferente. Tienen que tener la capacidad de juzgar cuánto me va a costar montar esto y mantenerlo y qué partido le voy a sacar a ese extra de datos que voy a tener. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de cuantificar eso, ya demuestras un siguiente paso todavía más a nivel analítico, porque ya no es solo de madurez, ya no es solo saber lo que vas a medir, sino que además sabes ponerlo en valor. Claro. Si sabes cuánto vale eso, porque después lo vas a usar para puntos suspensivos, lo que consideres, ya sea marketing, ya sea los datos para lo que lo vayas a utilizar, una vez que sabes ponerlo en valor, quizá ya estás en el momento de plantearte, esa empresa está en el momento de plantearse si va a hacerlo, si quiere dar ese paso o no. Para el resto de empresas, si no estás ahí, Google Analytics siempre va a ser mejor que no medir absolutamente nada. O sea, yo no vengo aquí a vender que Google Analytics es un desastre, yo lo uso todos los días. Google Analytics es una herramienta de la leche. Gratis, ¿no? Y gratis, evidentemente. Es un herramientón, es la leche. Lo recomiendo que lo tenga, evidentemente, todo aquel negocio que no lo tenga instalado, ponlo ya. Medir algo es mejor que no medir nada siempre. Pero cuando quieres dar ese siguiente paso a nivel de data y tu empresa está en una madurez en la que ves que para determinadas cosas la veracidad que te da GA4 no es suficiente, pues ahí llega el momento de plantearse dar ese salto. Vale. Una pregunta te voy a hacer referente a eso. Yo también veo que muchas empresas quieren medir con el CRM, con lo que le diga el CRM. No sé si te ha pasado alguna vez eso a ti, con algún CMO, ¿sabes? No, es que no me diga esto al CRM. Y es que yo siempre digo, el tracking empieza mucho antes del CRM, que es lo que yo le explico a muchos. ¿Qué harías tú? O sea, ¿qué le recomendarías tú a una empresa que solamente tuviera un CRM y UTMs para medir? Porque sabes que el orgánico se lo fuman todos los CRM y más cosas de los social y demás, porque todo lo que no sea por UTM no lo entienden muchos CMO. ¿Qué es lo que le dirías tú? Mira, pues yo a partir de este estadio de tu empresa, como está ahora mismo un CRM, te hay que colocar una herramienta que haga de intermediaria para hacer ese tracking y después llevarte esos datos al CRM. No sé, lo que tú vayas a dar como soluciones en este tipo de cosas. Yo creo que la primera solución no es la herramienta, sino es como dices, es el CMO. O sea, la primera parte es hacerle entender a esa persona que está tomando las decisiones que las decisiones que está tomando las está tomando en base a unos datos que no son verdad. Claro. Entonces, pero esta parte es complicada. O sea, es más complicada que luego convencerte de con qué herramienta lo vamos a hacer. Bueno, vale, eso lo vemos, hay que especificaciones técnicas, te puedo justificar el por qué por aquí, el por qué por allí, pero el problema es un poco lo que hablábamos antes en el punto anterior del tema de hacer analítica server-side o no. Es el tema de la madurez. Si la madurez de esa empresa se mide en la madurez del CMO y el CMO no es consciente de que lo que está midiendo no es correcto, el problema no está en escoger una herramienta, el problema está en convencer al CMO primero. Hay que sentarse, hay que explicarle muchas cosas y sobre todo, algo que quizás es en lo que más fallamos la gente de marketing o la gente que viene de la parte más analítica, es en cuantificar el error. Porque si fallas pero no sabes por cuánto, esto, bueno,
a ver, un 10% arriba o abajo tampoco me da igual. Pero si con diferentes técnicas y aproximaciones se te puede demostrar que es que probablemente el 50, el 60 o el 70% de las decisiones que estás tomando son erróneas, hostia, eso ya duele. Pero tienes que poder cuantificarlo y demostrarlo, o al menos poder dar una aproximación que sea entendible de por qué llegas a esa conclusión. Entonces yo creo Uy, de una... Ahora. ¿Se fue? Sí, ahora, Sí, pero- ahora, perfecto. Vale. Creo que el primer paso ahí antes de una herramienta es concienciación y cultura empresarial, de analítica. O sea, en resumidas cuentas, que lo que estamos hablando, por muchas cosas que se inventen para medir, si no hay cultura en la empresa, no tenemos nada. Totalmente. Es nuestra misión saber vender la analítica. No saber vender las herramientas. Saber vender la analítica. Luego la herramienta es solo una herramienta. Puedes usar una o puedes usar otra. Pero tienes que saber vender la analítica. Tienes que saber no solo decirle al CMO, oye, cuando pongas esto, todo va a medirse mejor. Y es como, ya, pero de momento ya nos va bien. Y es como, ya, sí. No te lo estoy explicando bien entonces. Vale. Si no te estoy haciendo ver no estoy consiguiendo hacerte ver el valor de una buena medición y cómo va a repercutir eso después en la empresa, en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa, que es al final lo que les va a importar a negocio, no estamos haciendo bien nuestro trabajo como analistas porque no es solo analizar. Vale. una pregunta. En este mar de siglas, CRO, KPI, CMO, MMO, que yo no me estoy enterando de prácticamente nada, te voy a hacer una pregunta más concreta, ¿vale? Yendo al grano. ¿Qué 3 indicadores dirías que sí deben mirarse siempre para saber si una campaña va bien? Vale, que conste que con lo de las siglas a mí también me pasa, ¿eh? De vez en cuando en alguna reunión es como, espera, vamos a parar un poco porque no estamos hablando el mismo idioma. Vamos, al lo final- hacemos rápido. CMO al jefe de marketing, ya está. Sí, no, a ver, de ciertas cosas me enteraba, de otras no, pero supongo No, que los oyentes Para la también. oyente, claro. Claro. No, pero pasa, ¿eh? Pasa mucho que al final, aparte, luego cada empresa es un micromundo y ahí tiene sus propias siglas y después cuando estás hablando con otros equipos de otras empresas, cada uno usa las suyas y la mitad del tiempo no os entendéis. Y es como, a ver, espera, que no sé de qué estáis hablando. Vale, 3 indicadores clave. Para mí depende bastante del objetivo de la campaña. No es lo mismo que estemos haciendo una campaña para que conozcan tu marca, descubran tu marca por primera vez. Imagínate que sea una campaña de vídeo en YouTube, me lo invento. Probablemente para mí ahí esas interacciones o clics sean bastante menos relevantes que el hecho de que recuerden tu marca para posteriores impactos. Pero en general, si nos vamos a las campañas que puede hacer cualquier negocio, que probablemente sean campañas que busquen la conversión muy cerca de ese, pues eso, campañas de la parte baja del funnel. Sin lugar a dudas, y en modo simplista, me quedaría con el ROAS, evidentemente, cuánto te gastas para conseguir cada conversión. Esa relación entre el gasto y el valor de las conversiones que realizas. Me quedaría también con... Esta me parece bastante relevante y suena bastante absurda, pero te sorprenderías cuánta gente de marketing no la sabe utilizar, no la utiliza. Es el gasto. ¿Cuánta puede ser el gasto o las impresiones? Pero al final te llega gente a veces de equipos de marketing que te dice, hey, tengo un ROAS 12 en esta campaña. Y es como, ya, es que te gastaste 5 euros, tuviste suerte. Al final esto es un proceso estadístico que tiene que tener tiene que tener una validez estadística. Necesitas un mínimo de recorrido de esa campaña, de gasto, de inversión, para decir ese ROAS es fiable. Claro, tienes un ROAS 12 hoy, si la dejas correr durante un mes, el ROAS es 2. Tú tienes que haber pasado por un, ya puede ser impresiones o coste, pero tienes que haber realizado una inversión, haber tenido esa campaña funcionando el tiempo suficiente. Y os sorprenderéis cuántos equipos de marketing fallan en Eso sería básicamente la teoría de los números pequeños, ¿no? Correcto. Sí, para quien no lo sepa, esto es un sesgo cognitivo con el que contamos todos los humanos, que
no tenemos en cuenta la cantidad de datos con la que contamos y aunque sea una estadística hecha a un número muy pequeño de personas, pues ya lo consideramos como unos datos realmente relevantes, cuando no lo son, porque en realidad necesitaríamos muchísimos más datos para tener pues digamos, una fiabilidad, por así decirlo. Claro, y muchísimas empresas está el error de hacer, sobre todo se ve mucho en Meta. Google es un poco más exigente con los presupuestos, pero se ve muchísimas campañas con unos presupuestos pequeñísimos, cuando realmente lo que sería óptimo sería hacer una sola campaña con todos esos presupuestos agrupados. Ya sé que como marketeros queremos hacer un montón de pruebas, pero nuestra misión también es entender que con el presupuesto que tenemos que adecuarnos para hacer las pruebas adecuadas. Entonces, tener corriendo 50 campañas con unos presupuestos de 5 euros al día te va a dar fiabilidad en los datos hasta dentro de muchísimo tiempo, no tiene sentido. Mejor ten corriendo un par de campañas con 50 euros al día y vas a poder sacar conclusiones de verdad. Entonces, yo creo que la relación entre lo que nos gastamos y lo que ingresamos, ese ROAS, y si tiene suficiente recorrido esa campaña, ya sea en gasto como en impresiones o clics, para saber si ese ROAS es válido, me valdría solo con esas dos métricas. Me ahorro la tercera. Vale. ¿Y qué dirías tú, hablando del ROAS? ¿Cómo definirías la diferencia entre ROAS y ROI? Vale. Esto no es definición mía, esta es la definición oficial. Sí. Esto funciona así. El ROAS realmente es el retorno de la inversión publicitaria. Simplemente tiene en cuenta cuánto te estás gastando en esa campaña y vamos a suponer que, como hablamos antes, los MTAs no lo miden bien, pero vamos a suponer que fueran fiables. Pues si yo me estoy gastando 50 euros en la campaña publicitaria y estoy obteniendo 500 euros de retorno a través de esa campaña, pues tengo un ROAS de 10. Genial, perfecto, es sencillo de entender. El ROI lo que le incorpora es que tendremos que descontar los gastos inherentes a la venta de ese producto o servicio. ¿Cuánto nos cuesta ese producto? Realmente el ROAS no mide rentabilidad. Sí de la campaña, entre comillas, pero no la rentabilidad de la venta de ese producto. A la ROAS le da igual que estés vendiendo un producto de 10 euros que de 5.000. Le da igual que tengas un margen de un 8% que de un 80%. El ROI sí que tiene en cuenta esos gastos, todos los gastos asociados a ese producto y realmente sería la misma métrica que el ROAS, pero teniendo en cuenta el bruto limpio que le queda a la empresa después de haber realizado esa venta del producto o servicio. Vale, sería algo así como decir ROAS es el beneficio bruto y ROI es el beneficio neto, por así, ¿no? Por poner un ejemplo simplificado. Vale, sí, algo así. ¿Me lo compras? Te lo compro. Lo que pasa es que el ROAS está orientado a las campañas publicitarias y el ROI es como más genérico, pero es una métrica más de negocio que de marketing, pero sí. Pues José, que es Data Scientist y seguro que tiene alguna preguntilla más, si quieres, hazle alguna preguntilla y pasamos a la siguiente sección. ¿Te parece, José? Sí, una pregunta que me sé la respuesta, pero me encantaría que la escucharan los oyentes. Mira, hace poco, por ejemplo, en una empresa con la que estoy, ¿no? Entró un chico nuevo, no estaba acostumbrado a llevar tanto dinero en una campaña diario. ¿Qué pasa cuando no abren el grifo de los datos? O sea, empezamos a tener un sitio con 10.000 visitas al mes y tenemos uno de 2 millones. Cuéntame si hay mucha diferencia o no es tanta. Ahora que hemos hablado de abrir el grifo en campaña y todo el tema. A nivel de datos. La diferencia, o sea, la base es la misma. Tú, al final, vamos a suponer que trabajas con Google Analytics. Cuando entras en Google Analytics es Google Analytics. Eso no cambia. Los números son más gordos. Bueno, vale, bien. Eso no es diferente y tampoco te asusta tanto. Te asusta la pasta. La pasta es donde... Claro, te asusta la pasta. Te asusta cuando pasas de invertir y de controlar números de 100 euros al día, 200 euros al día, 500 euros al día, a gastarte 10.000 euros al día.
cuando tú tocas algo ahí, sobre todo al principio, si tú bajas ahí la rentabilidad o te cargas una campaña y le bajas la rentabilidad un 20%, los números que tú ves asustan. Claro, cuando pasa eso en una campaña de cuando te estás gastando 1.000 euros al mes o 2.000 euros al mes o 3.000 euros al mes, bajarle un 10% de la rentabilidad, pues es que casi no lo ves. Claro. Pero con los números grandes, realmente es cuando juegas de verdad. Claro. Realmente es cuando tienes... Cuando el porcentaje no tiene valor, ¿no? Porque ahora mismo tú has dicho, tenemos un 10% de 1.000.000 que un 10% de 1.000. Claro, es muy diferente y de hecho un 10% de 1.000 lo puedes atribuir a tantas causas diferentes que probablemente no se lo atribuyes a que has metido la pata en una campaña. El 10% de 1.000.000 creo que te lo van a identificar rápido donde metiste la pata. Y esa es la parte divertida. Cuando le pierdes el miedo a jugar con ese dinero, te das cuenta de que de verdad lo que cambia es que de verdad obtienes respuestas a las preguntas. Porque tienes data. Entonces, de verdad, cuando tú haces una campaña con esos presupuestos, en 2, 3, 4 días, ¿sabes? Esa campaña va a funcionar o es un desastre. Y de verdad, cuando lanzas cosas, los datos se consolidan rápido. Porque enseguida pasas a grandes números. Y es como, coño, sé lo que estoy haciendo y sé por qué lo estoy haciendo. Entonces, lo que sí, el problema que quizá nos vamos a encontrar cuando pasas a estos grandes números es que ya GA4, evidentemente, y las herramientas de atribución se te quedan como muy cortas, necesitas trabajar de otra manera, necesitas empezar a trabajar, sobre todo tienes que empezar a entender las curvas de saturación, porque aquí ya no juegas con presupuestos donde saturas canales, donde haces que un canal no tiene un rendimiento lineal. Cuanto más le meto, más saco. No, hay un momento, porque por mucho que le metas, el canal no te lo va a devolver, porque esa audiencia ya está quemada, está saturada, ya sea tu audiencia o porque eres Nike, eres Coca-Cola, y no es que estés saturando tu audiencia, es que estás saturando el país. O sea, es que Facebook no me da más. Claro. Perfecto, pues es que tú tienes que poder identificar eso. Ya juegas en una liga donde tú saturas medios de comunicación. Claro. Saturas canales. Entonces, la analítica y las métricas que realizas cuando juegas ya en las grandes ligas no se parecen en nada, pero GA4 en realidad no cambia. Sigue mostrándote lo mismo, solo que con números más gordos. Claro, lo que dices. Entonces, realmente, lo que hemos hablado, ¿no? El impacto siempre va a ser cuando tengas esa responsabilidad. Hay de otras que digas tú, hostia, aquí es donde yo veo que toco un botón y el botón puede ser que me despidan o que me den un piso en Marbella pegado a la playa, ¿no? Claro, literalmente esas cosas sí pueden pasar, sí, evidentemente. Es más fácil que te despidan al de Marbella, pero sí, evidentemente esas cosas pasan. Evidentemente también hay técnicas para que tú no coges y lanzas normalmente sin haber hecho microtest previos una campaña de millones de euros. No suele ser. Pasa a veces, no suele ser. Y que tenga la responsabilidad cualquier becario de tocar el botón y encenderla y apagarla, eso sí que no va a pasar. Vale. Pero claro, los números son totalmente diferentes y tu impacto es totalmente diferente. Por eso en ese tipo de empresas tampoco suele ser normal que una persona tome estas decisiones. Es un equipo. Y un equipo que pasa por varias fases y donde hay revisiones y donde al final hay un puesto directivo responsable que es el que decide, vale, después de haber pasado por todas estas validaciones vamos a encender esta campaña. Que puede salir mal, pero pasó por muchas manos diferentes, por muchas mentes diferentes, por muchas metodologías diferentes como para saber que puede salir mal, sí, como todo, pero hay una base sólida que nos permite decir que podemos lanzarla. Vale. Una pregunta, porque esto me recuerda, yo he trabajado con varios clientes que son traders, ¿vale? Y juegan siempre también con ese margen, ¿no? De, oye, voy a tocar esto y por intuición, ¿no? Tengo una intuición porque había una noticia que me ha dicho que el mercado tal va a estar influenciado por un movimiento político, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y entonces, pues tengo la intuición de que esto va a bajar y si lo toco, ¡pum! Puede ser que sí, puede ser que no. Y muchas veces jugamos con esa intuición, que eso al final
cuando trabajas, como bien has dicho, con 1.000 euros, pues no te va a suponer un impacto tan grande, pero cuando estás trabajando con cifras ya mucho más altas, pues oye, como que te da ese nerviosillo, ese, pues yo qué sé, supongo que muy comparable a las películas de Wall Street, ¿no? En el que está la gente estresada, perdida. ¿Cómo se gestiona eso? A ti te veo un tío tranquilo, no te veo estresado, pero yo conozco muchos traders que estaba hablando con ellos y están como, bueno, me tengo que ir, no, como súper nerviosos, estresados, perdidos. ¿Cómo haces para que eso no te afecte a ti como persona, como profesional? Creo que uno va con el carácter, eso seguro. El carácter trader que me defines es un rollo totalmente diferente. Y sobre todo yo lo viví con la experiencia. Por ejemplo, justo antes de un Black Friday o Navidad, hay empresas que se están jugando el 40, el 50% de la facturación del año en ese momento. Ahí no tienes prueba, ensayo y error. Ahí vas a lanzar una campaña en la que puedes hacer pequeños ajustes, pero es que es una semana. O depende con la empresa, a lo mejor te la estás jugando toda en un fin de semana. No hay opción de rehacer toda la estrategia porque tampoco hay opción de tener ese feedback tan rápido como para volver a rehacerlo todo. Entonces, al final, ese primer año estás como el trader o el doble. Estás más loco que el trader, mucho más tenso, mucho más nervioso. Pero después de haberlo visto el primer año, después de haberlo visto el segundo, después de haberlo visto con diferentes empresas de diferentes tipologías, casuísticas, con diferentes peak season, con diferentes estacionalidades, ya interiorizas una metodología de trabajo que te hace llegar ahí y decir, vale, sé que voy a darle al botón, pero realmente cuando le estás dando al botón no es... darle al botón no es lo que va a producir que se produzca, que aparezca la magia. La magia la llevas haciendo meses antes. Llevas trabajando para ese momento mucho tiempo y llevas trabajando de una manera estructurada, sabiendo qué tienes que hacer, en qué orden lo tienes que hacer, cómo prepararlo todo, para que en el momento en el que pulses el botón funcione o por lo menos sepas que en teoría debería funcionar. Y estás más tranquilo, un poco más tranquilo. Esa tensión no te la va a quitar nadie en un momento de lanzamiento, en un momento de hay productos que son mucho más complicados, como un lanzamiento de una formación, donde aglutinas un montón de personas en un directo para después vender esa formación, tal cual, que si fallas y hay formaciones, yo conozco formaciones con inversiones de $500,000 de euros, $500,000 de euros en una semana de inversión. Es muy loco si la cagas. Claro. Es muy loco si la cagas. Pero al final es eso. Tú no vas a llegar ahí si no tienes experiencia previa. Nadie te va a poner al frente de una campaña de $500,000 de euros en una semana si tú no tienes experiencia previa. Entonces, ahí vas a llegar a través de una historia personal de trabajo individual y colectivo que te va a llevar a tener un conocimiento y una tranquilidad que al final yo creo que es necesaria porque no se puede vivir con ese nivel de estrés todos los días. O sea, no es viable. Estarías al borde del infarto, como los traders. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente sección, si os parece bien. Impro Canalla. En esta sección, Pelayo, solemos poner un poco en compromiso a las personas invitadas que suelen venir. No sé si ya conoces esta parte. ¿Has visto algún capítulo? No, esta parte no la conozco. Me despierta mucha curiosidad. Me parece lo mejor. No seáis malos, ¿eh? No seáis malos. Hombre, bueno, en cultura canalla, ¿qué espera? Aquí tiene que haber un poco de travesura. Si no hay travesura... Venga, va, estoy dispuesto. Vale. Mira, este juego no va a ser muy complicado, te lo digo. Leemos una frase como si fuéramos un cliente y debemos reaccionar improvisando una respuesta zen y pedagógica. O sea, tú tienes que dar la respuesta zen y pedagógica, pero viendo tu carácter yo creo que te va a salir bastante bien, ¿vale? O sea, que un cliente te responda de forma negativa, de forma, pues yo qué sé, inventándose las cosas o diciendo chorradas y que tú tengas que decir lo que te salga, ¿vale? Entonces... Lo que me salga, no.
Porque si digo lo que me sale, va a salir mal la cosa. Voy a Claro, pero decir lo que debería decir. Piensa que lleva 8 años en Bilbao y los vascos dicen tacos, cada 2 palabras dicen 3 que son tacos. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Yo vengo de Asturias y también somos un poco mal hablados, que hay que reconocerlo. Claro, pero lo que te salga con ese filtro dirigido al cliente, ¿vale? Yo voy a poner aquí una musiquita. Venga, y vamos a decir frases, si te parece. José, si quieres, empieza tú. Vale. No entiendo por qué tengo que pagar por analizar los datos si ya tengo Google Analytics. Esto hay que respirar. Vale. Google Analytics no analiza datos, muestra datos. Pero hay que saber interpretarlos. Vale. Hazme un viral como ese que vi de TikTok, pero sin gastar. Los virales son los padres. Eso habría que escuchar después la respuesta del cliente, ¿eh? Los virales son los padres. Nadie puede hacer virales. Las cosas luego pueden acabar convirtiéndose en virales y tú puedes preparar una metodología para que intentes propiciar eso, pero no puedes construir virales. Vale. Vamos a ver, Pelayo, que te quede claro. Si no vendo en la primera semana, esta estrategia no sirve. Y sirve la mía. ¿Y qué cliente no te ha dicho eso, eh? Bueno, normalmente te suelen dar un mes, pero aún así es poco, ¿eh? Pero quizá, sí, ahí quizá es hacerle entender a ese cliente que, pues un poco lo que estábamos hablando antes, necesitas unos datos consolidados, haber hecho una inversión antes de que incluso podamos tocar esa estrategia para hacer que luego funcione. Una estrategia no es errónea de lanzamiento, pero necesita optimizarse y necesita tiempo y presupuesto. Vale, súbele el presupuesto al anuncio que más me gusta, aunque no convierta. Vale, esta es bastante sencilla porque según me lo estás planteando tú es, aunque no convierta, el cliente sabe que no convierte, es tu dinero. O sea, si tú quieres no vender, pero te gusta que mostremos ese anuncio, yo lo que te recomiendo es que entonces lo saquemos de las campañas con las que a mí se me juzga. Metemos ahí en la otra todo el presupuesto que tú quieras y trabajo performance por otro lado, que es cómo lo trabajaré. Me parece inteligente. Buena. Pelayo, ¿podemos medir el presupuesto, el éxito por la cantidad de likes? Depende. Si puedes pagar el alquiler con likes, sí. Si a final de mes pagas con likes, entonces vamos a medir los likes. Con burbujitas de colores. Ahora, la última frase. No tienes razón, mi cuñado dice lo contrario. Oh, el puto cuñado. Por suerte, lo vas perdiendo un poco de vista a medida que trabajas con empresas más grandes y con más presupuesto. El cuñado pasa a ser el CMO o el responsable pero ya no está el cuñado, por lo menos, que es el profesional de todo. El profesional kiosquero, ¿no? Sí, es el que sabe hacerlo todo absolutamente muchísimo mejor que tú. Sinceramente, con la del cuñado, yo por ahí pasé durante muchos años y la del cuñado yo no la rebato. Aquí tienes el usuario y la contraseña, le doy 3 meses y que me lo enseñe. Cuando lo haga mejor que lo que estaba planteado en 3 meses, hablamos. Muy buena. Le da 3 meses, no un mes, que es importante también. Sí, yo tengo que ser coherente. No te preocupes que al mes vienen llorando. Si al final, cuando se dan cuenta en ellos mismos, esa es la mejor forma de que aprendan. Correcto. Muy buena. Pues vamos a darle un aplauso. Estás divertida. Aquí que sepas que no te hemos comprometido demasiado. En la de la semana pasada, a Psico de Andrés, decíamos si perdía, si se equivocaba en una frase en un juego que le estábamos haciendo, tenía que hacer o bien regalar una cuenta de Link Affinity Premium o bien hacer un visum de 10 euros a alguien que estuviese en el directo o bien hacer un calvo en directo. ¿Pero esto va en serio? Esto va totalmente en serio. y al final hizo los 10 euros. Y al final hizo lo de los 10 euros. Yo también lo hubiese hecho. Bien, pues vamos ahora con las preguntas, digamos, más personales que solemos hacer en este podcast, ¿vale? Que solemos no, que se las hacemos a todo el mundo, ¿vale? ¿Cuál es tu mayor vicio?
Mi mayor vicio. Me gustaría decir que no tengo, pero creo que gastarme pasta en cosas tecnológicas. Vale, José, ¿Tu peor vicio? Creo que el mismo, porque me dejo mucha pasta en cosas tecnológicas. A ver, ya por curiosidad, dime alguna que te hayas comprado últimamente. Ya que me tienes aquí en vilo, tío. A ver, pues porque me haya comprado últimamente la cámara con la que me estoy grabando, el micrófono con el que estoy hablando ahora mismo y el aro este de luz que tengo enfrente, que por cierto... ¿te lo has comprado para este podcast? Molesta la de Dios. No, para una formación que tengo en el mes que viene sobre Meridian, Marketing is Modeling, y llevaba tiempo pensando en montar algo un poco más decente y al final, pues bueno, vi que era el momento. La excusa, ¿no? Sí, la excusa. Para que te hagas una idea, yo tengo en casa, tengo el ordenador de sobremesa, es un portátil, yo tengo el ordenador para trabajar, un ordenador en el sofá para no llevarme el de sobremesa hasta el sofá, y tengo otro en la cama. Tengo 3 ordenadores para hacer lo mismo. O sea, por no moverlos, pero les encontré la excusa a la hora de comprarlos. Así que con eso ya ves que es un vicio de mierda. Pero... Hostia. Luego en el networking, ¿vale? En la reunión que vamos a hacer, que de hecho voy a dejar por aquí el caption para que lo vayan viendo, que ahora mismo voy a enviar el mail a la gente que se ha registrado en la newsletter para que tenga el networking con nosotros. Pero en el networking yo te voy a dejar mi dirección, ¿vale? Y a medida que vayas actualizándote, pues me vas pasando los artilugios que consideres tú caducados, que a lo mejor para ti, por lo que veo... Claro, según cuando caduca pasa a ser el ordenador de la cocina, que no tengo, y entonces van empezando a colocarse pantallas por toda la casa. El del garaje mientras te montas el coche. Eso es. Muy útil. Claro que sí. Mira, la siguiente pregunta. ¿Ganas más de 100.000 euros netos al año? No. ¿Esta es la de Broncano? Esta es Broncano. ¿De la Resistencia? No. Esta es un poco broncano, pero bueno, ha habido un porcentaje... 7, ¿no? Ya hay 7, ¿no? Ahí sí, en torno a 7, 8 diría yo, que han dicho que los sí. Los traders, ¿no? No, traders todavía no hemos traído. Pero sí que hemos traído bastantes CEO de empresas, claro, a ver, comunicadores. Final, si eres CEO tal, es normal. Pregúntame el año que viene. Ahí. El año que viene vienes, ¿eh? Te preguntamos. Pregunta el año que viene. Solo vengo si puedo decir que sí, si no, no vengo. El año que viene hacemos el directo desde tu casa con tu equipo, ¿vale? O Juan, cada uno con un ordenador, es distinto. ¿eh? Desde el futuro ordenador del baño. Vale, ahora si te parece bien, dejamos un hueco para que tú des el spam de valor que veas oportuno, las redes sociales, los proyectos que tengas, cómo te pueden contactar, etcétera, etcétera. Vale, a ver, redes sociales la verdad que no manejo. No tengo muchas, no tengo Facebook, no tengo Insta. Tengo TikTok de vez en cuando para ver algún vídeo ahí chorras, pero tampoco se me puede seguir porque no las utilizo. LinkedIn. También tengo una cuenta ex ahora, Twitter, pero no la uso para absolutamente nada, así que cualquiera que me necesite y me contacte, LinkedIn, ahí estoy bastante activo prácticamente todo el tiempo, suelo responder. Me encanta echarle un cable a la gente, con lo cual si hay dudas sobre lo que sea, que me manden un privado y no prometo velocidad, pero sí prometo respuesta. De una manera directamente proporcional. Con la respuesta más larga, más tiempo tardo en contestar. A la pregunta más larga, más corto, pues respondo más rápido. LinkedIn, Pelayo Puerta, y ahí me podéis encontrar. Y lo único, pues, como os comentaba antes, para los que queráis pasar ya al siguiente nivel de la analítica, los que GA4 y las plataformas de ads se os quedan pequeñas, el mes que viene voy a estar con la gente de Lines, con MIDE, las formaciones de MIDE, dando una formación de Marketing Mix Modeling con Meridian, la herramienta de open source que acaba de sacar Google ahora ya no sé si fue a finales del año pasado o principios de pero bueno. Recientemente,
y que está todo el hype ahí, y vamos a dar una formación muy potente, un From Zero to Hero, para la gente que quiera hacer este tipo de analítica. Así que nada, en la página de Mide tenéis el enlace a la formación, el que quiera, y no tengo nada más por ahí que contar. From Zero to Hero quiere decir que from scratch, aunque no conozcan siquiera la plataforma Analytics, pueden entrar en esa formación. No, From Zero to Hero relacionado con Marketing Mix Modeling. Vale. Si no sabes encender un ordenador, no vengas porque no nos vamos a entender. Es una formación quizá para perfiles de marketing o perfiles analistas o perfiles de programación. Tienes que tener una pequeña base sobre algo en lo que se asiente Meridian, y a partir de ahí vamos a construir el resto. Pero y no hace falta que sepas absolutamente nada de Marketing Mix Modeling ni de Meridian, pero sí que tengas o sea, realmente, si tú tienes la duda de necesito medir con Marketing Mix Modeling o quiero entender esto, es porque ya te pasaste el juego analítico. Si no, no estás ahí, no tienes esa pregunta. Claro. Muy bien, pues, ¿qué te parece si te metes tú con lo de suscribirse, José? Pues sí. Hoy me toca a mí dar el spam de verdad, de valor, como dice Álvaro. Sabéis que hay que suscribirse ya, pero ya, a Cultura Canalla 2.0 en Spotify estamos, Apple Podcast, iVoox. ¿Está bien dicho iVoox o no? Que mi inglés es buenísimo. iVoox, yo creo que todo el mundo sabe lo que es. YouTube Music. Y si ya lo has hecho, déjanos una reseñita, ¿sabes? No seas canalla como nosotros y estírate un poco, ¿vale? Que eso nos ayuda a crecer y así seguiremos trayendo a gente de mínimo, pero vamos, gente muy top, ¿vale? Profesionales de todo el sector. Hoy hemos traído a Pelayo, pero vamos a traer más gente aún, ¿vale? De distintos sectores para que podáis conoceros y sobre todo que los sigáis. Y en el siguiente episodio tendremos a Inés López aka Mari Power con el capítulo LinkedIn sin quemarte, el método para multiplicar clientes. Un gustazo teneros una vez más en este capitulazo con este pedazo de profesional Pelayo Puerta, y que nos veremos en la siguiente semana. Muchas gracias a todos, a todas y en especial a Pelayo Puerta. Un besazo muy grande.